Seguro, en las últimas semanas, producto de la polarización social que ha generado la crisis política en el Perú, que a dicho sea paso aún no termina, has escuchado hablar sobre el cambio de constitución y que el método para realizarlo sería una asamblea constituyente. Pero, ¿qué es una asamblea constituyente? Primero, retrocedamos un poco en el tiempo. Desde hace 28 años que no se efectuó un cambio de constitución. La Constitución de 1993, que impera hasta nuestros días, fue creada durante un régimen dictatorial, donde las garantías personales estaban suspendidas producto de la inseguridad ciudadana que vivíamos por el terrorismo. Asimismo, habíamos superado la peor crisis económica que había sucedido en nuestra historia republicana, pero no teníamos un modelo económico estable. Por todo lo expuesto, se decidió cambiar la Constitución de 1979, que fue creada por una asamblea constituyente. La Constitución de 1993 había dado buenos resultados. Sin embargo, luego de la caída del Fujimorato, la oposición sacó a relucir un tema de cambio de constitución por medio de una asamblea constituyente. Pero, en vez de intensificarse el tema en los próximos años, muchos de los gobiernos que sucedieron al régimen de Fujimori continuaron con el modelo económico de este, por lo que el tema queda suspendido, pero no por mucho tiempo. La crisis política que se ha suscitado en los últimos meses ha generado que el tema salga a relucirse, pues consideran que a casi 30 años de su promulgación, la Constitución de 1993 solo ha generado corrupción, desigualdad y pobreza. Muchos desean una asamblea constituyente, pues como ellos dicen, la Constitución se debe hacer con gente que ha sido olvidada por este modelo económico. Ahora sí, procederemos a responder, ¿qué es una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente es un organismo que cuenta con representantes elegidos por el pueblo de un país, con el único fin de hacer un cambio de constitución, pues como sabemos, la constitución es el ente máximo del ordenamiento jurídico de este país. Ninguna ley, ningún decreto de urgencia, ningún decreto legislativo puede ir en contra de la constitución, porque se iría en contra del ordenamiento jurídico. ¿La Asamblea Constituyente es la única forma de cambiar la Constitución? No, el poder constituyente es la atribución que se le da a un órgano jurídico para la redacción de una nueva Constitución. El poder constituyente fue creado por Emmanuel Sieyès con la denominación del Tercer Estado durante la Revolución Francesa en 1789. Existen dos organismos que pueden recibir el poder constituyente: la Asamblea Constituyente o el Congreso Constituyente. Este último fue el que se usó para la creación de la Constitución de 1993. Sin embargo, la Asamblea Constituyente es el que tiene mayor representación popular. ¿Qué requisitos se necesita para la creación de una Asamblea Constituyente? El Poder Ejecutivo, haciendo uso de sus funciones, debe proceder a convocar a un referéndum, donde la población podrá decidir si es necesario proceder a la creación de una asamblea constituyente y consecuentemente al cambio de constitución. En caso de que se apruebe la asamblea, se procederá a las elecciones de miembros que conformarán dicha asamblea, que será presidida por el asambleísta con más votos. Como en el caso de 1978, luego de elegido el asambleísta, ellos procederán a realizar la nueva Carta Magna del país. ¿Ha existido alguna asamblea constituyente en el Perú? Sí, la última que se recuerda fue la famosa Asamblea Constituyente de 1978, que buscaba realizar una nueva constitución para el retorno a la democracia luego de muchos años de dictadura militar. Dicha Asamblea Constituyente fue presidida por Víctor Raúl Ayala Torre. Esta Asamblea Constituyente, luego de un año, finalizó sus funciones con éxito, trayendo así la famosa Constitución peruana de 1979, que, para muchos estudiosos de la materia, fue una de las grandes constituciones de su época. ¿Es posible hacer una asamblea constituyente en la actualidad? Por supuesto, siempre y cuando el pueblo que de él emanan las leyes está dispuesto a hacerlo. Para eso se necesita primero el referéndum, para verificar que el pueblo está dispuesto a hacerlo. Como sabemos,
En las últimas semanas, el tema de la Asamblea Constituyente ha recibido mucha cobertura mediática, y así seguirá siendo, pues el tema seguirá siendo de mucho interés para el gobierno electo. Sin embargo, debemos recordar que un cambio de constitución no asegura que un gobierno sea estable, tampoco asegura que un gobierno no sea corrupto. Un cambio de constitución no puede cambiar la actitud de algunos políticos, mas sí puede cambiar la vida de todos los pobladores. Es un tema el cual debe ser tratado con mucha responsabilidad. Como dijo Víctor Rola La Torre durante la presidencia de la Asamblea Constituyente de 1978, tenemos que crear una constitución que crezca del amparo del debate pluripartidario, que sea la expresión de la lealtad al Perú sin desviaciones ni demagogias. Muchas gracias.